Hola organismos del universo, soy el señor Planck y hoy vamos a hablar de física. Empecemos. Y bien, hoy espero que este sea el último vídeo que grabe hoy porque son las 4 de la mañana y estoy muerto, ¿vale? Hoy vamos a ver, seguimos aquí con movimiento oscilatorio y vamos a ver la superposición, y me levanto a las 8, de dos movimientos armónicos simples, ¿vale? Ya sabemos que los movimientos armónicos pueden superponerse, pero esto es referido a una sola partícula experimenta varios movimientos armónicos a la vez, ¿vale? En este caso, dos. Y pueden tener distintas formas estos movimientos armónicos, ¿no? Y el caso que vamos a estudiar hoy, ¿vale? De los tres que vamos a estudiar en total, va a ser aquel en el que tengan la misma dirección los movimientos armónicos, ¿vale? Es decir, estén aplicados al mismo eje y tengan la misma frecuencia. Y con frecuencia me refiero tanto a la frecuencia normal como a la frecuencia angular, por supuesto, porque son proporcionales, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que podemos representar el movimiento armónico como un eje de un movimiento circular, ¿vale? Eso es un movimiento armónico. Entonces vamos a tener dos movimientos armónicos que tengan la misma dirección y la misma frecuencia angular. Entonces tenemos dos movimientos armónicos que cumplen omega 1 igual a omega 2, ¿vale? Entonces voy a hablar de omega como una sola frecuencia angular. Entonces, el primero va a venir descrito por x1 va a ser la amplitud de este movimiento armónico, por el seno, por el coseno, nos da igual de omega, que es la misma t, más un ángulo phi sub 1. Y el segundo va a venir determinado por su amplitud, por el seno de omega es la misma, el tiempo es el mismo, más phi sub 2. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo los podemos superponer. Como os he dicho, se puede representar de esta manera, siendo la amplitud del radio de esta circunferencia. Entonces, una misma partícula, ¿vale? Vamos a poner aquí un movimiento circular, ¿vale? Vamos a poner, por supuesto, un sistema de ejes, ¿vale? Vamos a poner aquí otro movimiento circular. Bien. Ahora, bueno, vamos a poner que estos sean circunferencias, ¿vale? Esta va a ser la amplitud 1 y esta va a ser la amplitud 2. ¿Vale? Tenemos aquí dos partículas. Esta empieza aquí su movimiento y vamos a estudiar en el eje X. Esta empieza aquí su movimiento y vamos a estudiar en el eje X. Bien. ¿Por qué es importante que tengan la misma frecuencia? Vale, porque estas partículas se van a mover. Pero si se mueven a la misma frecuencia angular, ¿vale? El ángulo que haya entre estos dos vectores de posición va a permanecer constante. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Si muevo estos dos a velocidades angulares distintas, este ángulo va a cambiar. Pero si los muevo a la misma, todo el rato este ángulo va a permanecer constante. Este ángulo lo vamos a llamar delta y de hecho va a ser la diferencia entre este ángulo y este ángulo. ¿Vale? Voy a poner phi sub 2 menos phi sub 1, podría ponerlo al revés. Y es lo que se llama diferencia de fase. ¿Vale? De fases iniciales. Bien. Este es el ángulo de diferencia. Y ahora, el movimiento armónico no es el movimiento circular, sino que es la proyección sobre un eje, sobre el eje X. Bien, entonces, el movimiento resultante va a ser, pues esta partícula describe este movimiento armónico, esta partícula describe este movimiento armónico, y yo voy a obtener, si considero esto como vectores, ¿no? Un vector resultante que me va a devolver, pues, otro movimiento armónico, ¿verdad? Que va a tener otra amplitud distinta, puede ser más grande o más pequeña, ahora lo veremos, ¿vale? Y que va a estar guiado por su propia ecuación. Bien. Entonces, la historia es que, como estos vectores se suman, ¿vale? Y esto puede ser positivo o negativo, considerando signos en los módulos, ¿vale? Yo puedo considerar que directamente esta proyección va a ser igual a la suma de estas dos proyecciones, ¿vale? Considerando módulos. Y entonces, ¿qué tendría yo? Pues tendría que el movimiento armónico compuesto, y esto es referido a una misma partícula, ¿de acuerdo? Pero que sufre varios. El movimiento armónico compuesto, en este caso, sería x igual a por el seno de omega t más una determinada fase en general. Este es el movimiento que voy a obtener. Y esto lo voy a obtener a partir de la suma de estos dos. A1, seno, sin miedo, ¿vale? Pero esto solo en este caso. De omega t más phi sub 1 más A2, seno de omega t más phi sub 2. Solo en este caso porque, insisto, el ángulo permanece constante. ¿Y qué implicaciones va a tener eso de que el ángulo permanezca constante? Pues las implicaciones que va a tener va a ser las siguientes. Esta amplitud, ¿vale? Yo sé que es el módulo de ese vector, ¿no? Entonces yo tendría un vector para x1, yo tendría un vector para x2. Ese vector para x1 tiene este módulo, ese vector para x2 tiene ese módulo, ¿vale? Ese vector para x1 tiene módulo de amplitud 1, ese vector para x2 tiene módulo de amplitud 2, ¿no? Yo tendría este, A1 es el módulo,
A2 es el módulo, esta es la suma, A. ¿Cómo saco yo el módulo del vector resultante? Podéis comprobarlo, igual no estáis familiarizados con esta fórmula, ¿vale? Pero el módulo del vector resultante de la suma de dos vectores se obtiene como la raíz cuadrada de el módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo que forman. En el caso en el que sean perpendiculares, es decir, de los vectores de que los expresemos en una base ortogonal, ¿vale? Nosotros nos vamos a encontrar con que es raíz cuadrada suma de los componentes al cuadrado, Pitágoras, ¿no? Llevado a las dimensiones que sean. Y esa es la fórmula normal para el módulo de un vector, ¿vale? Suma de las componentes. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Pues voy a tener que la amplitud va a ser, total va a ser, haciendo este ajuste, es el módulo del vector resultante, que es A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más 2A1, A2, ¿y qué ángulo forman? Delta, phi sub 2 menos phi sub 1, que es constante porque estas fases iniciales son valores concretos. Otro dato más que se me había olvidado, pero que es bastante importante, de hecho, es el siguiente, y es que es el ángulo, la fase inicial, ¿cómo se calcula esta fase inicial? Bueno, pues es bastante sencillo, ¿no? Porque yo puedo considerar que esta X, que la amplitud, si yo tengo estos dos vectores, ¿no? Esto mide módulo de amplitud, amplitud 1, amplitud 2, ¿no? ¿Yo qué tengo? Pues yo tengo que esta amplitud por este ángulo que forma, que es la fase inicial, por el coseno de este ángulo que forma, perdón, va a ser la amplitud 1 por el coseno de su fase, más la amplitud 2 por el coseno de su fase. Con los senos pasa exactamente igual, ¿vale? Porque son las proyecciones, podéis comprobarlo analíticamente, ¿vale? Considerando signos en ambos, por supuesto, más a sub 2 seno de phi sub 2, ¿vale? Podemos dividir estas ecuaciones y obtener que la tangente del ángulo de la fase inicial total va a ser A1 por el coseno, perdón, A1 por el seno de phi 1 más A2 por el seno de phi 2 entre A2 por el coseno, A1 por el coseno de phi 1 más A2 coseno de phi 2, ¿vale? Estas dos fórmulas son las que vamos a tener que tener en mente. Y ahora vamos a estudiar distintos casos. El primer caso ocurre cuando la diferencia de fase vale 0, es decir, se dice que están en fase, ¿vale? Cuando delta es igual a 0, es decir, cuando los movimientos armónicos están en fase, vamos a ver qué obtenemos. Si sustituimos delta igual a 0, tenemos coseno de teta, coseno de 0, 1, y tenemos aquí la identidad notable, A es igual a el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, es decir, raíz cuadrada de A sub 1 más A sub 2, todo ello al cuadrado, esto con esto se va, y me queda que la amplitud, cuando están en fase, la amplitud del movimiento resultante es la suma de las amplitudes, ¿vale? Por otra parte, ¿qué ángulo forman? Bueno, pues cuando están en fase, el ángulo es el mismo, con lo cual me queda tangente de phi, ¿qué fase inicial forman? Voy a poner A sub 1 más A sub 2, saco factor común, seno de phi arriba, A sub 1 más A sub 2, voy a poner phi sub 1, saco factor común coseno de phi sub 1 o de phi sub 2, me da igual, esto con esto se va, y me queda que el ángulo, la fase inicial es la misma. Entonces, tengo esto y tengo que la fase inicial del movimiento resultante es phi sub 1 más phi sub 2. Bien, ¿y con qué nos deja esto? Pues esto nos deja con que si yo tengo un movimiento armónico, que no lo he expresado todavía, pero como es una función seno, obviamente su gráfica es esta, ¿vale? Tengo este movimiento armónico, la amplitud es el máximo valor, con lo cual es esta, ¿vale? Voy a poner que esto es A sub 1 y voy a poner otro movimiento armónico en fase, ¿vale? Con amplitud, si me permitís, A2 sería esta, ¿no? Pues como podéis observar, si sumo estas funciones, voy a obtener una función resultante que tenga como amplitud, ¿no?, la suma de estas dos amplitudes. O sea, en este sentido se van a sumar estos dos movimientos armónicos. Es decir, si yo tiro un muelle para acá y yo tiro el muelle para acá con otro movimiento armónico en fase, va a moverse hasta una distancia mayor, la amplitud va a aumentar. Esto se llama interferencia constructiva. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, otra posibilidad.
Pues otra posibilidad es que la diferencia de fases sea de 90 grados, ¿vale? Es decir, de pi radian, o sea, de 180 grados, de pi radianes. Aquí se dice que están en oposición, ¿vale? Sí, como el PP. Y se va a dar una interferencia destructiva. En este caso, si sustituimos pi aquí, obtenemos que la amplitud es la amplitud en 1 menos la amplitud en 2, o al revés, como queráis, ¿vale? Es decir, las amplitudes se restan. Esto va a depender de qué amplitud de las dos sea la mayor, ¿verdad? Y que el ángulo, en este caso, esté separado, pues, pi radianes, con lo cual podéis hacer el cálculo para sacar el ángulo. ¿Vale? Pero ¿cuál es la historia de esto? Pues la historia de esto es que se van a restar estos movimientos armónicos. Es decir, es como si yo tengo aquí este movimiento armónico, este es el tiempo, por supuesto, esta es la elongación, ¿vale? Y yo, donde tengo yo aquí un nodo, pues tengo... donde tengo yo aquí un máximo, yo aquí voy a poner otro movimiento armónico que es un mínimo, ¿vale? Como podéis observar, el movimiento resultante pues va a ser uno que vaya en el sentido de la amplitud más grande, ¿vale? Me quedo con la amplitud más grande, pero va a ser más pequeñito, ¿sí? Entonces, este sería el movimiento resultante. Y entonces, pues podemos observar varios casos, ¿vale? Si la amplitud 1 es mayor que la amplitud 2, entonces el ángulo, que es lo que nos interesa, la fase inicial va a ser la de 1. Si ocurre al revés, ¿vale? La fase inicial va a ser la de 2. ¿Y qué ocurre justo cuando son iguales? Pues y por supuesto la amplitud va a ser el valor absoluto de esto, ¿vale? Pues cuando son iguales, lo que obtenemos es que es que la amplitud es 0, la fase da igual porque es 0, también no va a haber movimiento, lo que implica es que no va a haber movimiento, y esto, porque va a ser 0 por el seno de omega t, 0, ¿vale? ¿Qué nos implica esto? Pues nos va a implicar que ha ocurrido lo que se llama una anulación total el movimiento armónico. Y el último caso que voy a considerar es el caso en el que están en cuadratura. Aquí se suman y se restan los movimientos a partes iguales. Es decir, donde hay menos se hace más pequeño, donde hay más se hace más grande. En este caso hay una diferencia de fase de pi medios radianes, ¿vale? Podéis intentar saber lo que pasa. ¿Y qué pasa aquí? Pues lo que pasa aquí es que pi medios, coseno de pi medios, es coseno de 90, que es 0. Esto es 0, con lo cual me queda que la amplitud es igual a la raíz cuadrada, ¿vale? La amplitud ahora se obtiene por esta fórmula, ¿vale? En cualquier otro caso que no sea ni 0 ni 90, que son los que hemos examinado, tirad de esta fórmula, ¿vale? La amplitud vale esto, el ángulo se saca, de esa manera, ¿vale? Porque, ahí habría una diferencia de fase, entonces sería cambiar el seno por el coseno, o viceversa, y nos quedaría el ángulo de esa manera. Y, podéis graficarlo y ver cómo cambia esta historia, ¿vale? Es que, lo siento si estoy diciendo hacedlo, no sé qué vosotros, pero es que no quiero dejar el vídeo muy largo. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the